En todo el mundo, el ser humano prueba sus límites. Nos asombramos con su ingenio y nos estremecemos ante los riesgos que corren. Algunos llegan al extremo porque tienen que hacerlo, y otros porque eligen hacerlo. En este episodio, hay algo innato en nuestra necesidad de celeridad, de crear los vehículos más rápidos, impresionantes e inspiradores. sobre 2 ruedas, 4 o ninguna, en la carretera, en terrenos complicados y en lugares imposibles. Esto es Peligro Extremo. Para aprovechar la mayor cantidad de energía posible del viento, se necesitan enormes turbinas. Pero construir a lo grande requiere una gran caja de herramientas. En el parque eólico de Jefa, en la costa alemana del Mar del Norte, una nueva turbina está lista para ser montada. El diámetro del rotor es casi la longitud de un campo de fútbol y pesa más de 125 toneladas. Pero aquí, por suerte, el equipo tiene esto. La grúa móvil telescópica más alta y potente del mundo. La LTM 11209.1. Mejor la llamamos Gigante Rojo. En muchas obras vemos grúas móviles, pero esta juega en otra liga. Es mucho más grande que la típica grúa. Con su pluma es capaz de levantar algo a 50 pisos de altura. La grúa soporta una carga máxima de unas 1.200 toneladas. Normalmente levantamos entre 500 y 600 toneladas, pero en teoría podría levantar hasta 1.200. Es decir, el peso de casi un centenar de autobuses londinenses. No obstante, su misión hoy será elevar a 60 metros el rotor y fijarlo en la nueva turbina. Pero el equipo debe moverse rápido. Las turbinas necesitan vientos constantes de unos 15 km por hora para funcionar eficientemente. Y el Mar del Norte aporta a las turbinas de Jefa vientos de entre 15 y 30 km por hora durante todo el año, lo cual es ideal, a menos que estés montando una. Si la velocidad del viento supera los 20 km por hora, la tarea se volverá demasiado peligrosa. Para la grúa, esto no es un problema, pues es capaz de funcionar con fuertes vientos, pero el rotor está diseñado para captar cada soplo. Tenemos que estar siempre atentos a las previsiones meteorológicas para saber si las condiciones serán seguras. Esta mañana el viento ya supera los 15 km por hora y se espera que alcance los 35 por la tarde. Si levantamos una carga y la alejamos mucho de la base, se puede desestabilizar la grúa, y a lo largo de los años hemos visto grúas caer y terribles accidentes por levantar la carga demasiado lejos del eje. Así, para mantener su carga dentro de su base de apoyo, nuestro gigante rojo estira sus patas hasta 5 metros cada una. Esta es una multiherramienta adaptable con más de 1000 configuraciones diferentes, incluyendo una pluma de 8 piezas extensible a unos 100 metros. Hoy ha sido equipada con su pluma telescópica de 3 piezas. La velocidad del viento aumenta con la altura, y cuanto más sube el rotor, más le atiza el viento. El rotor se bloquea en su sitio, asegurado con cuerdas, mientras que fijan el cono al conjunto. La tarea más pesada ya está hecha, pero ahora toca retirar las cuerdas de las aspas. Un trabajo manual. Extendemos la grúa 6 metros.
para que sea más fácil quitar las cuerdas. Nos subimos a la cesta y quitamos las cuerdas. El viento sopla mientras el gigante rojo sostiene su carga más delicada. Se convierte ahora en una herramienta de precisión. El equipo debe estar perfectamente posicionado para cortar las cuerdas. Y así, misión cumplida. Ahora es el turno de la última herramienta del gigante rojo. El juego de 18 ruedas que lo llevarán a cumplir su siguiente tarea. Pero ni siquiera una grúa de 100 metros de altura es suficiente si se habla de llegar a 384.000 kilómetros de altura. Aquí es donde la NASA construye sus cohetes y transportadores, aunque los lanza a unos 6 kilómetros de distancia. ¿Pero cómo los llevan desde aquí hasta aquí? ¡Despegue! Hablamos del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral. En los 60, los estadounidenses ansiaban llegar a la Luna antes que la Unión Soviética. Pero antes de emprender esos 384.000 kilómetros de viaje, tenían que recorrer otros 6. Necesitaban trasladar el cohete Saturno o el transbordador espacial que fuera del llamado edificio de ensamblaje de vehículos al sitio de lanzamiento. En 1965, la NASA invirtió $14 millones en una solución. El vehículo terrestre más grande del mundo en su día. Durante medio siglo, 2 transportes Oruga han trasladado todos los transbordadores y cohetes de la NASA, incluido el Saturno V, que en 1969 les permitió adelantarse a la Unión Soviética y enviar al hombre a la Luna. En ese tiempo, cada uno ha acumulado más de 4.000 kilómetros, sin apenas moverse realmente. Cada transporte de unas 3.000 toneladas de peso es capaz de transportar más de 8.000 toneladas en una plataforma de 35 metros de ancho y 40 metros de largo. Lo único que no es colosal aquí es su volante, de unos 15 centímetros de diámetro. Un pequeño volante para un portador de cohetes gigante, pero cuidadoso. Los cohetes cuestan millones, millones y millones de dólares. Y nadie quiere que se produzca un accidente al trasladarlos del edificio de ensamblaje tras años y años de minucioso trabajo. Es una carga muy pesada la que deben transportar y lo hacen lentamente. Y cuando decimos lentamente, nos referimos a menos de 2 kilómetros por hora. Casi tan despacio como un perezoso con prisas. Un viaje de hasta 7 horas, durante el que un equipo de 30 personas se turna para evitar sobresaltos. De hecho, hasta la vía de 40 metros de ancho fue diseñada con cautela. El pavimento se compone de piedras de los ríos de Alabama y Tennessee y es de muy baja fricción. Su intención era minimizar las posibilidades de que saltaran chispas a medida que los transportes se desplazaran, pues con un cohete lleno de combustible en una plataforma móvil, lo último que quieres ver son chispas que puedan incendiarlo. Las piedras de los ríos son más redondeadas y suaves que las piedras comunes y actúan como rodamientos de bolas que ayudan a las enormes orugas de acero a deslizarse. Un camión cisterna humedece el polvo para que no dañe su multimillonaria carga, la cual debe mantenerse perfectamente nivelada. Uno de los retos que tienen es no volcarlo. Aunque apenas haya unos 10 grados de inclinación desde el edificio hasta el sitio de lanzamiento, la plataforma puede ajustarse de forma que nunca se superen los 0,16 grados. Sin embargo, la tarea se complica al llegar a la rampa al final de la pista, donde la plataforma de despegue se eleva para que las llamas puedan escapar. Pero esta bestia de carga está preparada para todo.
El transporte utiliza un sistema de guía láser y otro de nivelación hidráulica para inclinar la plataforma y mantenerla en el citado margen de 0,16 grados. Ante la inclinación de 5 grados de la rampa, la parte trasera se eleva hasta 1,5 metros para mantener recta una carga tan alta como el Saturno V de 111 metros, con un margen de menos de 1 metro en la parte superior. El transporte se desplaza milímetro a milímetro para posicionar su carga antes de huir del despegue. Con el fin del programa espacial de 2011, parecía que estos transportes acabarían vendidos y desmontados. Pero por lo visto sigue sin existir alternativa mejor a estas reliquias de la carrera espacial. Ahora han sido actualizadas y puestas de nuevo en servicio para trasladar el cohete espacial que algún día podría llevarnos a Marte. Aunque teniendo el vehículo adecuado, no hace falta una nave espacial para llegar a Marte o a un lugar parecido. Las Rocas Rojas de Sedona, Arizona. Nos hallamos en tierra de vaqueros, aunque este hombre no esté montando en un caballo. Un lugar fantástico para los escaladores debido a unas formaciones rocosas propias de otro mundo. Como Bell Rock, de 1.499 metros de altura. Cathedral Rock, de 1.514 metros. Y... esta no sé cuál es. Pero sí sé que nadie querría pasear en bici por un lugar así, excepto él. En el corazón de Arizona, en una de las laderas casi verticales de Sedona, hallamos la White Line, o línea blanca, posiblemente el sendero más peligroso del mundo. Al igual que los esquiadores o los escaladores, los ciclistas de montaña siempre buscan algo un poco más extremo, más emocionante. Y la White Line es el mejor ejemplo de ello. Pero esa famosa línea no es un trabajo de pintura, sino una veta natural en la arenisca. Una raya que invita a temerarios como estos a desafiar el vértigo y la gravedad. Muchos consideramos esto un infierno, pero no el ciclista polaco Michael Kolbeck. Cuando empiezas a rodar, te viene una pequeña duda a la mente. ¿Debería hacer esto? Para la mayoría de la gente, esa pequeña duda sería un rotundo no. Aquí tenemos a Michael en la fase de salida. Es el tramo más técnico de la carrera. La pendiente es muy pronunciada y los neumáticos se deslizan hacia los lados. Más o menos así. ¡Madre mía! Vale, soltemos un poco más de presión. Sí, mejor será. De haberse caído hacia la izquierda, no habría podido contarlo. Pero eso no fue lo más aterrador de todo. Ahí va Michael otra vez. La segunda etapa es, sin duda, la más espeluznante de la carrera. Está muy empinado y no ves más que acantilado. Tu mente se revoluciona y solo tienes un par de metros para hacer un giro de 90 grados antes de caer al vacío. Un solo error y puedes acabar muy mal. Y cuando dice muy mal, quiere decir muerto. De primeras parece algo totalmente suicida, pero un ciclista experimentado es capaz de controlar en centímetros su posición en una pendiente empinada. Controlan más la situación de lo que creemos. Lo que hace de esto algo insólito es el factor miedo o la exposición, el precio que se paga por un error. Si cometes un error y te caes, has rebasado el límite. Y esa es la razón por la que nadie en casa debería intentar esto. Es aterrador incluso para profesionales como Michael. Aquello fue terrorífico. Aún lo recuerdo, sí. Como para olvidarlo. En esta fábrica, los ingenieros trabajan en la construcción de algo grande. No hablo de estos camiones, sino de algo mucho más grande. La fábrica de Gulag en Sobshina, Bielorrusia,
lleva 70 años produciendo vehículos para minería y transporte. Unos resistentes dumpers, capaces de soportar enormes cargas de 350 toneladas en algunos de los territorios más ásperos del mundo. Pero en 2013, decidieron subir la apuesta. Con el 75710, de más de 20 metros de largo, 8 de alto y 9 de ancho. Pero el titular es que es capaz de transportar 450 toneladas, 100 más que sus hermanos pequeños. Pero con hacer un dumper más grande, no se resuelven todos los retos que conlleva soportar semejante carga. El problema de este vehículo en particular es que necesita motores de mucha potencia. Este camión en particular usa 2 motores diésel de 16 cilindros y requieren mucho combustible. Mientras que con 4 litros un coche familiar promedio puede recorrer unos 80 kilómetros, el 75710 apenas llega a los 300 metros. Es un motor diésel que alimenta un generador eléctrico cuya energía va a los motores eléctricos que impulsan las ruedas. La razón por la que se elige esta propulsión eléctrica es que a velocidades muy bajas lo controlas todo más y no necesitas muchas marchas y embragues para poner en marcha un camión tan pesado. Por tanto, tú tienes el mando, pero él tiene que mover las 450 toneladas de la carga, más las 360 toneladas de su propio peso, sin hundirse en el lodo. Los neumáticos son a menudo la tecnología que limita a estos camiones. Deben ser capaces de soportar el peso de la carga y el del propio vehículo y cuestan decenas de miles de libras. Unos neumáticos anchos y resistentes ayudan a repartir la carga y evitan el hundimiento. Pero otro problema está en lo agrestes y resbaladizas que pueden ser las minas. Para que estos camiones sean efectivos, usan ruedas de tracción diferencial. Eso les permite tener una buena tracción en condiciones muy dispares. Además, esta opción posibilita, en caso de avería de alguno de los motores eléctricos, que puedas valerte del resto para volver al garaje. La minería es, además, una industria muy competitiva y los costes son muy importantes. Por ende, disponer de un solo camión capaz de múltiples operaciones es una forma de ser más eficiente y obtener más ganancias de la materia prima que se está minando. O sea que en minería sacas más provecho del dinero si te llevas un balde más grande. Pero hay entornos difíciles y luego está Tornado Alley en Estados Unidos. Aquí, entre marzo y junio de cada año, más de 1000 tornados pueden causar estragos y daños estimados en miles de millones de dólares. Para combatir este problema y salvar vidas, se necesita información detallada y al minuto sobre cuándo y cómo se producirá un tornado. Y la solución podría estar en este garaje. En Springfield, Missouri, un equipo de cazadores de tornados está a punto de estrenar una máquina de 2,5 toneladas de acero reforzado, diseñada para penetrar en un tornado y recopilar datos científicos esenciales. Los tornados son de las cosas más poderosas que existen en la Tierra. Y si vas a meterte en uno, tienes que ir bien preparado. Sí, es bastante pequeño, pero que nadie se equivoque. Este es el Tornado Panzer. Aunque ya existen otros vehículos para conocer información sobre los tornados, hoy el ingeniero consultor Russell Gerke y su equipo pondrán a prueba su última versión. Y deberá ser tan resistente como para enfrentarse a fuerzas épicas. Dentro del tornado, la velocidad del viento puede superar los 450 kilómetros por hora. Hablemos de una fortísima rotación del aire. La cantidad de energía en un tornado considerable a lo largo de su curso es de aproximadamente 1 terajoulio, que viene a ser el equivalente a 1000 toneladas de TNT. Energía suficiente para convertir objetos cotidianos en misiles y lanzar camiones al aire. El equipo ha invertido $80.000 en convertir un Chevy del 77 en una especie de tanque.
El Panzer está hecho en su mayoría de acero al carbono y después ha sido revestido de polvurea. Esto es lo que ponen en los edificios para hacerlos resistentes a las explosiones. Los militares lo utilizan. Pues sí, es resistente. Pero ¿cómo evitamos que se lo lleve el viento? Tiene que ser pesado, ya que el peso es su principal defensa contra el viento. De otra forma, este podría elevarlo. Por eso suma un total de 5 toneladas de peso. Y además necesitas que sus ángulos lleven al viento a impulsarlo hacia abajo y a pasar sobre él. Su forma entonces debería actuar como un alerón que permita fluir al viento. El aire que tenemos aquí es lo que nos eleva, lo que nos da cierta altura si nos encontramos en una carretera llena de escombros, por ejemplo. Esto nos eleva, pero luego podemos soltar aire y volver a bajar. Pues ya sabemos de qué se compone, pero ¿cómo se prueba un coche a prueba de tornados? En primer lugar, el equipo pondrá al límite esa suspensión asistida por aire, con un rock crawler de 2,5 toneladas. 2.500 kilos de rock crawler, 2.500 kilos, casi nada. Con esto se ha demostrado que la suspensión es resistente. Primera prueba superada. Vamos ahora con la prueba del remolque. El equipo quiere calcular cuánto aguantará el Panzer en su sitio, con el rock crawler haciendo las veces del tornado. Compararemos la fuerza del viento con los resultados de la prueba del remolque. 200 kilómetros por hora equivalen a un EF3 según una escala ideada por científicos. Y aquí tenemos a uno para explicarnos qué significa eso. La fuerza de los tornados se mide con la llamada escala EF, que los clasifica desde EF0, capaces de desplazar algunas tejas o como mucho arrancar algún árbol pequeño, hasta EF5, tornados que causan daños increíbles y tienen tanta fuerza como para lanzar coches, camiones e incluso vagones de ferrocarriles a más de 1 kilómetro de distancia. Poco se puede hacer contra ellos. Por suerte este equipo no está tan cifrado como para querer acercarse a un EF5. Un EF3 es mucho más común, pero es lo bastante fuerte como para aportarles los datos que necesitan. 360, 500 kilos, 1000 kilos, 1800, 2300, 2000, 2400, 2300, 2700. Pocas veces ha sido tan emocionante contar. 3100, 2800 kilos, 6120 libras. Vale, ahí tenemos un buen EF3. Vientos de 230 kilómetros por hora. Sin ningún anclaje ha aguantado él solo un EF3. Prueba de remolque superada. Y ahora a disparar madera. El cañón de aire de Russell puede disparar postes a más de 300 kilómetros por hora, como un tornado. El equipo quiere ver si el piloto sentado aquí correría peligro de acabar ensartado. Hay que tener en cuenta que tengamos un vehículo tan resistente como este o no, dispararle objetos siempre es extremadamente peligroso. Fin de la prueba. Veamos el resultado. Esto que tenemos aquí en la zona en que se ha roto el poste, donde ha saltado el revestimiento y eso, tiene arreglo. Pero en el momento de la verdad, aquí es donde tienes la cabeza y si algún escombro penetrara esto, podría matarte, sería horrible. A pesar del rasguño, parece que el Panzer está casi listo para enfrentarse a un tornado. La pregunta es, ¿cuándo lo hará? Oh, puede que muy pronto. Pero hay un vehículo que puede con todo lo que la naturaleza le eche. Y lo encontramos en territorio ruso. 16.800.000 kilómetros cuadrados de arduos terrenos, profundos pantanos, densos bosques, gélidos cereales. Pocos se atreven a viajar por paisajes tan implacables. Y los que sí, saben que solo es posible con unas buenas ruedas. Rusia representa menos de un 2% de la población mundial, pero a la vez abarca más de 1/10 parte de la masa terrestre del planeta.
Por eso desplazarse entre las comunidades más remotas puede costar un poco si no se tiene uno de estos. El Sherp es uno de esos vehículos que parece que solo podría haberse inventado en Rusia. Allí te encuentras con bastante territorio sin desarrollar y una gran cantidad de operaciones mineras, madereras, etc. en áreas muy remotas. No hay carreteras, hay que cruzar ríos. Pero este vehículo te lleva a casi todas partes en casi todas las condiciones. Diseñado por un mecánico de San Petersburgo para transportar equipos y personal en entornos extremos, es una mezcla de todoterreno, tanque, barco de vapor y lata de sardinas. Y todo ello gracias a sus colosales ruedas. Sus neumáticos, de 1,6 metros de diámetro, son capaces de superar obstáculos de hasta 1 metro de altura y son regulables. Una de las formas en que se adapta a los diferentes terrenos es variando la presión de sus neumáticos. Los neumáticos, alimentados por gases de escape, pueden inflarse o desinflarse a medida que avanzan para superar obstáculos. Desinflar los neumáticos implica más superficie en contacto con el obstáculo y más tracción para superarlo. ¿Pero con unas ruedas tan desproporcionadas podrá girar el vehículo? No como tal. Las ruedas de un lado pueden moverse a una velocidad o dirección diferentes a las del otro lado, lo que hace que patinen en un círculo cerrado y el vehículo gire. ¿Pero qué pasará cuando el hielo se derrita? ¿Necesitarán un barco? Pues no. Sus neumáticos de 800 litros son suficientes para mantenerlo a flote. Incluso si un grupo de hombres intenta hundirlo. Avanza por el agua como una especie de barco de vapor de ruedas. Y por cierto, ni en tierra ni en agua superará los límites de velocidad. Este vehículo puede circular por carretera, pero no muy rápido. Y puede flotar y moverse por el agua, pero no muy rápido. De hecho, la velocidad máxima que alcanza en tierra son unos 45 kilómetros por hora. Y en el agua apenas 6. Puede ser tuyo por solo 73.000 libras. Pero acabemos destacando algo positivo, ¿no? Como decíamos, es una lata de sardinas. Así que, pese a tener más ruedas que carrocería, puede transportar al menos a 8 amigos. ¿Hay sitio para uno más? Claro que sí. Son amigos muy cercanos. Pero ahí lo tenemos. El innavegable terreno de Rusia es ahora más navegable. Aunque a menos de 6 kilómetros por hora, el viaje se hará un poco largo, chicos. Este es Ivan, de San Diego. 73 años. Naturaleza tranquila y amante de los paseos por terrenos como estos. Ivan Stewart, alias Ironman, ganó 20 veces la serie de carreras off-road más alocada del mundo. Y él podrá ser un hombre de hierro, pero ¿cómo puede ser un coche tan rápido y tan resistente como para estar a la altura? La Baja 1000 y la Baja 500 se celebra cada año en la península de Baja California, México. Desde 1967, vehículos de distintas categorías, desde motos a todoterrenos de todo tipo, participan en ellas. La Baja 1000 alterna entre un circuito de más de 1000 kilómetros y una carrera desde Ensenada hasta La Paz. Y en ambos es una locura.
La Baja 1000 es distinta a las demás carreras. Es casi una anarquía en el desierto, con personas conduciendo vehículos todoterreno a gran velocidad y en condiciones muy peligrosas. Si no toleras bien el dolor, estas carreras no son para ti, pues acabas dolorido, cansado y con las manos llenas de espinas de cactus. Es un no parar desde el principio, son 50 horas en total, tienes que conducir durante 50 horas. Y tu concentración no puede disminuir, pues el público es muy participativo y no de una forma provechosa. Tienes espectadores por todas partes, hay muy pocas normas, no hay guardarraíles, pueden acceder libremente al circuito y es todo un caos. Los requisitos para participar en la carrera no son muchos, pero en vez de presentarte con el coche familiar, te aconsejamos que sigas los pasos de los profesionales y te lleves un casi indestructible vehículo Baja. Construir un vehículo Baja es un clásico reto de ingeniería, porque tratas de alcanzar metas contradictorias. Por un lado, quieres el vehículo más rápido y ligero posible, pero por el otro, quieres algo lo suficientemente resistente como para sobrevivir a esa paliza. Puedes recurrir a materiales estándar bastante pesados y gruesos, o utilizar materiales más sofisticados, más caros, pero más fuertes o con mayor resistencia a la fatiga. Pero el coste de sus ligeros y resistentes materiales evidencia que este deporte requiere un poco de dinero. Este es uno de los motores, cuestan $70.000 cada uno. Corrijo, mucho dinero. Si queremos comprarnos uno de estos coches de carreras, van de los $350.000 a los 600 o 700.000. Muchísimo dinero. Y un aspecto en el que vale la pena invertir es en la suspensión. Para los baches necesitas unos neumáticos muy buenos y resistentes, y como también es posible que tengas que saltar, tu vehículo debe ser capaz de resistir el impacto. Como podemos ver, la distancia desde aquí hasta este tope y este compresor es de unos 90 centímetros. También están los amortiguadores y los muelles para la parte trasera, y todos son ajustables a distintos tipos de bastidor. Además, posiblemente quieras regular la suspensión del vehículo dependiendo de lo rápido que vayas a ir. Pero en la Baja 1000 no solo hay que preocuparse por los obstáculos naturales, sino que los espectadores también te ponen la zancadilla. He tenido casi todos los problemas que te puedas imaginar. Gente cavando zanjas, lanzando piedras al camino, cambiando las señales, y siempre te lían alguna delante de los saltos por aburrimiento. Estaba corriendo la San Felipe 250 y habían construido una zanja llena de muebles, había sofás y todo, y hubo gente que se comió todo eso. Recuerdo que cuando pasé yo pensé, Dios, menos mal que he sobrevivido a eso. Con zanjas y muebles que evitar, necesitas una buena suspensión, pero también debes pensar en lo que no necesitas. Para optimizar los vehículos debes valorar qué componentes son esenciales y de cuáles puedes prescindir. Muy a menudo vemos vehículos esqueléticos, y eso se debe a que parte de la carrocería en particular no afectaba al seguro funcionamiento del coche o a su velocidad. Otra particularidad de estos vehículos es que no tienen parabrisas. Una vez se coló un búho y me dio en la cabeza. Sí, habéis oído bien, un búho. Por tanto, si hay niebla, barro, escombros o rocas, todo puede entrar por ahí. Pues ya sabemos lo que necesitamos para correr bien la Baja. $500,000, una suspensión a prueba de todo tipo de trampas y un casco por los búhos. Pero a veces el caos es una forma más de organización. Esto no es la línea de salida de una carrera de motos. Es una mañana cualquiera de camino al centro de Hanoi. Una ciudad con 7 millones de habitantes y 5 millones de motos. Casi una por persona. Pero el ayuntamiento quiere reducir ese número a 0. Suerte con eso. Hanoi es la capital de Vietnam.
un país enamorado de los vehículos de dos ruedas desde hace más de medio siglo. Sus preferidas son las motos japonesas de 50 a 125 centímetros cúbicos. Pero hay un problema. Son altamente contaminantes. Así que el gobierno local quiere prohibirlas. Hanoi espera seguir los pasos de otras ciudades modernas y lograr que en 2030 al menos la mitad de los viajeros ya utilice el transporte público, para lo que se necesitará una mejora de las rutas de autobuses y un rápido y multimillonario sistema de transporte. Pero hasta entonces, esta locura por las motos tiene su lógica. Con un salario medio de apenas 1.500 libras al año, la mayoría de los vietnamitas solo pueden permitirse estas motos. Y además el auge de la población te obliga a detenerte en grandes atascos si llevas un coche, pero no tanto si llevas una moto. Las motos ocupan mucho menos espacio que los coches. Son muy manejables. Son fáciles de aparcar y en ellas suelen viajar una, dos o tres personas con algo de carga. Pero algunos también llevan cargas descomunales. Pero esta alternativa al monovolumen no es solo más barata, sino también más eficiente. Y además, ¿para qué quieres una furgoneta teniendo un sentido del equilibrio sobrehumano? Un ciclomotor puede ser toda una bestia de carga. De hecho, en una nación con una de las economías que más rápido crece en el mundo, el transporte de dos ruedas podría ser inherente a su naturaleza industrial. Aunque parezca caótico, es increíblemente eficiente. Todos siguen circulando y encuentran por dónde seguir. Una movilidad eficiente es aquella en la que todos fluyen, se mueven y se entrecruzan todo el tiempo. Entonces tal vez el resto de ciudades modernas deberían ser más como Hanoi, y algunas lo son. En ciudades como Ámsterdam o Copenhague diseñan paisajes urbanos muy abiertos. En el norte de Europa han pensado en una movilidad vanguardista. Calles abiertas, peatones, tranvías, bicicletas, coches y demás se mezclan en lo que parece una circulación bastante improvisada. Lo que hacemos al crear esas calles abiertas es obligar a todos los usuarios de la misma a observar al resto. Se ha demostrado que en realidad es extremadamente seguro porque todos circulan muy pendientes de los demás. En Hanoi vemos esa teoría en la práctica. Esta señorita no tiene que detenerse ni por un momento. Por tanto, puede que esta no sea la forma de moverse más ecológica, pero sí podría ser más eficiente y segura de lo que aparenta. 5 millones de motoristas no pueden estar equivocados. Quizá lo más extremo que hagas tú con tu coche sea ir a visitar a tus suegros. Pero tu motor es capaz de mucho más, porque ha sido probado al límite para que puedas ir a recoger a tus hijos sin miedo. California, Dubái y Suecia son los terrenos de prueba más extremos de la Tierra. La mayoría de los coches son utilizados en condiciones ambientales normales, pero no los destinados al extremo norte de América, Canadá, Rusia o a las regiones desérticas de Oriente Medio, por ejemplo. Así que los fabricantes de automóviles prueban sus vehículos en distintas condiciones. Si buscamos calor, el desierto de Mojave, en California, es perfecto. Allí se encuentra el Valle de la Muerte, donde se registró la temperatura atmosférica más alta de la historia, unos sofocantes 56,7 grados. Para pasar por aquí, más te vale tener el aire acondicionado a punto. Pero es en este sitio, en el Mojave, y en los desiertos de Dubái, donde los fabricantes exponen sus coches al calor antes de ponerlos en venta. En kilómetros de dunas y pistas prueban su capacidad fuera de carretera, su refrigeración del motor y la transmisión y su carrocería. Ponen a prueba el sellado de sus coches porque, obviamente, si se calientan mucho, sus elementos se expandirán y las holguras pueden cambiar. En unas instalaciones de 44 millones de libras en el desierto de Mojave, los fabricantes exponen sus piezas al sol para
evaluar su resistencia a unos 50 grados de temperatura. El acabado dependerá de la temperatura a la que se vaya a ver expuesto. Pueden recurrir a distintas soluciones de pintura para distintos países y ofrecer así una mayor protección contra la radiación ultravioleta. Pero los coches no solo sufren bajo el sol, también les afecta el frío extremo. Como el de Arjeplog, Suecia, donde las temperaturas caen a 20 grados bajo cero. Aquí, en unos 30 kilómetros de pistas y carreteras en tierra y lagos congelados, los fabricantes prueban la tracción y frenado en condiciones de frío extremo, con ayuda de una máquina de nieve que mantiene baja la fricción y desafía al ABS. Se puede modificar la forma en que se aplica la presión durante el frenado. Por lo tanto, si hace mucho frío, pueden recurrir a un sistema de frenado distinto al de entornos calurosos o arenosos. Pueden probar diferentes neumáticos y su adherencia, y así acaban conociendo mejor su vehículo. Ya sabéis, haga frío o calor, vuestro coche se habrá visto en situaciones mucho peores. Pero algunos entornos son tan duros que no necesitas un coche, sino un dinosaurio. Esta es la mina de carbón de Hambach, el mayor agujero hecho por el hombre en Europa. Más de 80 kilómetros cuadrados. Pero ese no es el único récord que se ha roto aquí. Las minas de la región albergan los vehículos más grandes del planeta. Hambach es una de las 3 minas ubicadas en un área de 3.000 kilómetros cuadrados en Alemania Occidental. Esta zona ha producido casi 100 millones de toneladas de lignito en un año. Un carbón de bajo rango, utilizado principalmente para alimentar centrales eléctricas. A principios del siglo XX, cuando la demanda era mucho menor, el lignito se solía extraer a mano y la maquinaria era como esta, pero a medida que creció la demanda, crecieron también las máquinas. No, más todavía. Esta es la Bagger 288. Esta excavadora se utiliza para lo que se conoce como minería a cielo abierto. Cuando hay una veta de carbón bajo 3, 6 o 9 metros de tierra y rocas que necesitas retirar. Hacer eso con excavadoras normales, palas y camiones requieren mucho trabajo. Pero con esta excavadora gigante de rueda dentada, puedes excavar grandes cantidades de material en muy poco tiempo. Alemania es un referente mundial de los combustibles limpios, pero una 10ª parte de su energía la siguen suministrando las centrales eléctricas de lignito. El lignito es considerado un combustible sucio, porque al quemarse emite más CO2 que cualquier otro combustible fósil. Y la explotación minera a gran escala ha sido también objeto de críticas, por alterar grandes extensiones de tierra. La 288 es uno de 2 gigantes casi idénticos, con casi 100 metros de altura, 220 metros de longitud y un peso de más de 13.000 toneladas. Algunos podrían argumentar que produce grandes economías de escala y eficiencia. Cada cubo es lo bastante grande como para que un hombre alto quepa en él. Y la tierra y las rocas que recogen acaban en una cinta transportadora, la cual las traslada a la parte posterior de la excavadora, donde vuelven a ser vertidas. La pluma, además, es móvil, de modo que pueden girarla gradualmente. Y cuando acaban en la zona, toda la excavadora se desplaza gracias a unas gigantes orugas. Se mueve por el terreno, como si fuera un dinosaurio. Con 18 cubos capaces de recoger unos 6,5 metros cúbicos de tierra, es un dinosaurio con un apetito voraz.
Para operarla, necesitas una gran cantidad de energía. La excavadora requiere casi 17 megavatios para funcionar, los cuales toma de las centrales eléctricas a las que abastece. Por tanto, es una máquina muy útil si la tienes cerca de esos proveedores de energía. Antes, la minería consistía en coger un pico, excavar, y era entonces cuando encontrabas algo. Pero hoy en día eso ya no es suficiente. Esta gigantesca máquina equivale a tener 1 millón de trabajadores pico en mano. Y no solo eso, sino que basta con 5 personas para hacer operar la excavadora, la cual reduce también la necesidad de una flota de otros vehículos. Tener muchos camiones entrando y saliendo puede ser una operación muy compleja de coordinar. Retirar el material utilizando cintas transportadoras es más eficiente y también más seguro. En un solo día, la bagger puede excavar 240.000 toneladas de tierra. Por descomunal que sea esta máquina, trabajar con ella sigue siendo mucho más económico que usar cientos de excavadoras normales. El personal es más caro que la tecnología, y por eso, a menudo, vemos sistemas como este, creados para funcionar sin los cientos de trabajadores que requeriría excavar a la antigua usanza. Una máquina de economía de escala sin parangón. En estas minas, al menos, el tamaño importa. La bagger es el vehículo más grande y más extremo del mundo.